¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro, a nuestro espacio dentro de la pantalla de la televisión pública, en el que priorizamos siempre la información vinculada a la salud, pero esencialmente buscamos que puedas acceder a esa data, esa info que te permite tomar esa definición que va a justamente garantizarte estar bien, sentirte bien vos y tus seres queridos. Nuestras vías de contacto 011-3545-6043, redes sociales, @niparatore, @en Casa Salud OK. Todo lo que quieras y consultás, acá vamos a vehiculizar seguramente esa pregunta para que tenga la respuesta necesaria. Estamos ya en contacto con una referente, si hablamos de pediatría, si hablamos de salud, si hablamos de nuestro querido Hospital Garrahan, está ella, Rosa Bologna. ¿Cómo te va, Rosa? Bienvenida, un placer siempre. Hola Natalia, muchas gracias. Bueno, la verdad es que en estos momentos nosotras, por suerte, venimos charlando durante toda la pandemia, tratamos todo el tiempo de generar información precisa que derribe los miedos, sobre todo, y los mitos que no nos hacen bien. Pero ahora estamos ante una situación concreta, Rosa, y vos sabés que la gente empieza a preguntarse qué pasa con la vacunación de los niños y niñas. ¿Es importante que esto empiece a suceder también en nuestro país? Sí, hay varios motivos. El primero es el poder administrar la vacuna a aquellos niños y adolescentes con enfermedades de base, con comorbilidades que son los más afectados desde el punto de vista de las hospitalizaciones y el riesgo de complicaciones, ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El otro motivo es que si queremos entonces avanzar hacia la esperada inmunidad de rebaño, sí. Los niños y adolescentes, bueno, constituyen alrededor de un 15 a 20% de la posibilidad de casos, así Claro. que, digamos, hay que tener entonces a esta población. Hay que focalizar, claramente. Claro, no es una cuestión caprichosa. Exacto, siempre decimos, bueno, los casos en pediatría son más leves, lo mismo en adolescentes, pero lo cierto es que los niños y adolescentes transmiten la infección. Claro. Entonces, mira, ayer hablábamos, Rosa, con un especialista, que un estudio que se hizo en Rosario, justamente muy importante, que decía el rol de los niños en las casas, ¿no, Rosa? Cuando el niño va al colegio, cuando sociabiliza y llega a casa y quizás convive con alguien con factor de riesgo, que aún vacunado termina llevando el virus a casa, pero obviamente sin ninguna intención, pero está sucediendo eso. Exactamente. Por ejemplo, es lo que se vio en Israel, en Gran Bretaña, con un alto porcentaje de la población vacunada, pero todavía circulaba, especialmente en el grupo de adolescentes de 10 a 20 años, ¿no? Entonces, por ese motivo es que estamos esperando que se puedan vacunar a nuestros niños y adolescentes. Claro, y hablábamos resultados, ¿sabes por qué? Porque sabemos que la única vacuna por el momento aprobada en el mundo es la de Pfizer para los niños, ¿no? Para los menores. Pero en la Argentina han llegado millones de dosis de Moderna, que ya ha presentado los papeles en la FDA, que es el organismo contralor de Estados Unidos, para vacunar a la población mayor de 3 años. Y también, por otro lado, la vacuna Sinopharm en China, que está haciendo un estudio, todavía no están los datos, que también nos alienta un poco a sentir o a pensar que son dos vacunas, Moderna y Sinopharm, que podrían utilizarse en nuestro país. Exactamente. La vacuna que está aprobada para los mayores de 12 años en este momento es la de Pfizer. Sí. Pero ya el laboratorio Moderna tiene presentados en la FDA los datos de los adolescentes, o sea, de la población de 12 a 17 años, así que ya podría, una vez que se apruebe en la FDA, ya ANMAT puede tomar esos datos y hacer la autorización aquí en la Argentina. ¿Cómo lo ves a eso vos desde tu conocimiento y perspectiva? ¿Lo ves viable en poco tiempo? Sí. Lo de la FDA es inminente porque ya hace
más de un mes que Moderna presentó los datos en Estados Unidos en la FDA. Por otro lado tenemos la vacuna Sinopharm, que es una vacuna que es inactivada, y lo remarco porque es una vacuna que estamos acostumbrados a administrar en niños, en adolescentes, en particular en aquellos con enfermedades de base, con comorbilidades, o sea, son vacunas muy seguras. Ya está aprobada en China para administrarse a partir de los 3 años y estamos esperando los resultados de estudios que se han hecho en niños y adolescentes a partir de los 3 años de edad. Así que sabemos que ANMAT está evaluando también los datos que ya han sido presentados. Así que realmente tenemos estas posibilidades con 2 vacunas que ya están en nuestro país, lo cual es realmente una ventaja. Es una gran noticia, por eso decía, ponía foco en estas 2, en Moderna y en Sinopharm. Rosa, antes de terminar, quiero simplemente preguntarte, ¿qué hacemos con los chicos en vacaciones? ¿Qué hacemos con los chicos y el regreso escolar? Se han anunciado más medidas laxas para el ingreso nuevamente a la escuela, ¿no? ¿Tenemos que empezar a confiar en esta etapa o nos queda un poquito más de restricciones, de estar más atentos, de cuidar el contacto de los más chiquitos con los adultos mayores? Todavía nos queda un tiempito de restricciones y de cumplimiento de las medidas de prevención, que en este momento, especialmente que estamos con las vacaciones, con el receso invernal, bueno, tratar de hacer actividades al aire libre, que sabemos que esas son las más seguras. Entonces, seguir con el uso del barbijo y tratar entonces de hacer actividades al aire libre y en grupitos chicos, chiquitos, ¿no? Y si te encontrás con un abuelo, una abuela, tratar también de que sean más allá de que estén vacunados, seguir un tiempo más con estas medidas. Exactamente, incluso por ahí pueden hacer como una especie de auto cuarentena, bueno, si tienen alguna salida, tratar una semana, por ejemplo, de no ver a los muy abuelos. Importante. Tenemos que seguir cuidándonos, Rosa, y gracias a vos siempre por estar ahí cuidando a todos nuestros niños y niñas, y un beso enorme a Santi y a toda la gente del Garrahan, que sé que aman profundamente lo que hacen. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Así que ya nos dijo Rosa Bolonia, las vacunas para los niños y niñas y adolescentes, estamos más cerca cada día y es importante que esto también suceda en nuestro país. Vamos a cambiar de tema y vamos a recibir a un referente de la medicina, a quien particularmente quiero muchísimo, es una eminencia en lo que hace, sabe muchísimo, pero sobre todo tiene una calidad humana que lo distingue. Estoy hablando del doctor Jorge Correale, que ya está en contacto con nosotros. Jorge, bienvenido, un placer tenerte aquí y que te pueda conocer todo el país. Gracias, Natalia, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de algo que es tu métier, tu expertise, tu conocimiento, dedicas tu vida a hablar justamente de estas enfermedades que tienen que ver justamente con la inmunología, ¿no? Porque uno dice, ahora todos hablan de inmunología, pero hay un montón de cuestiones que venían antes del COVID vinculadas a la inmunología. ¿Qué pasa con los pacientes que están inmunosuprimidos o que tienen enfermedades que, por supuesto, los pone ante una situación un poco más compleja o, bueno, con menos defensas, para explicarlo de una manera fácil? Básicamente, en primer lugar, yo como mi background es como neurólogo, yo soy neurólogo y me dedico a una rama de la neurología que en el último tiempo ha avanzado sustancialmente, ha crecido dramáticamente, que es la neuroinmunología. O sea que de lo que yo les puedo contar es lo que pasa entre el sistema inmunológico, que habitualmente nos tiene que proteger de alguna enfermedad infecciosa, y lo que pasa el sistema nervioso. Y básicamente nosotros lo que vemos es 2 grandes grupos. Uno puede hablar de 2 grandes grupos de enfermedades. Un grupo de enfermedades en donde, como bien mencionabas, hay un decremento de la inmunidad, hay un decremento de las defensas del individuo.
Y de eso en general es una patología sistémica, como es el HIV, por ejemplo, o como los pacientes que son trasplantados, como los pacientes que tienen cáncer, o como algún otro grupo de pacientes que recibe alguna droga por alguna de estas circunstancias. En ese caso lo que se produce es una caída de las defensas en forma generalizada en todo el organismo, y el sistema nervioso no es ausente a eso, y también puede haber algún tipo de repercusión sobre el sistema nervioso. En ese caso, la mayor parte de las veces son infecciones del sistema nervioso que están condicionadas por esa caída de las defensas en la inmunidad general, en el sistema inmunológico en general del organismo. Del otro lado, tenemos las enfermedades en donde sucede todo lo contrario. El sistema inmune no es que está deprimido, sino que por el contrario está exacerbado, o está más que exacerbado, confundido. Confundido porque lo que hace es reconoce estructuras del propio organismo como ajenas y entonces las ataca y las destruye. Y esas son las que se llaman enfermedades autoinmunes, que en nuestro grupo constituye el grupo más importante de enfermedades que vemos dentro del área de la neuroinmunología. Dentro de ellas la hay... neuroinmunología, Jorge, me parece importante esto que vos mencionás, que lo explicás tan bien, tan fácil y tan simple. Son enfermedades que a veces no son sencillas de detectar y que hay que dar justamente con más allá de la sintomatología, con un profesional que te ayude en ese proceso. Hay enfermedades que son más fáciles, pero la mayoría de ellas, como bien decís, a veces pueden llevar un tiempo hasta que uno llega a hacer el diagnóstico. Y ese tiempo es muy precioso, porque esa ventana que tenemos de descubrir qué es lo que le está pasando al paciente durante todo ese periodo, ese cerebro o esa médula espinal o ese nervio o ese músculo o la estructura del sistema nervioso que fuere, se continúa dañando. Y hoy sabemos que cualquiera sea la enfermedad, cuanto más temprano llegamos al tratamiento, mayores son las posibilidades de que no existan secuelas. Exactamente, exactamente, y es muy importante. ¿A qué factores tenemos que estar atentos? Porque vos sabés que hay enfermedades, sobre todo en una población joven, entre 40 y 50 años o menos, que empiezan a tener algunos síntomas y uno dice, bueno, tengo debilidad muscular, ya se me va a pasar. O sea, ¿a qué tenemos que estar atentos y hacer una consulta que quizás nos permite acceder a un diagnóstico preciso y oportuno? En primer lugar, uno creo que a veces el primer consejo es, vale más una consulta de más que una consulta de menos. Eso sí, es total. Lo clave. Y cualquier síntoma neurológico que uno tenga, debería tener la consulta con su médico neurólogo general. Esos síntomas, si duran más de 24, 48 horas, con mucha mayor razón, como para que se empiece a orientar en qué dirección es la más adecuada para estudiarse ese paciente. Hoy en día la mayoría de las patologías neurológicas de esta índole pueden estudiarse de manera relativamente sencilla si uno concurre tempranamente. Y exacto. algunos de esos síntomas que uno debe mencionar son debilidad muscular, a veces visión doble, en otros casos pérdida de equilibrio, trastornos en la visión que no necesariamente se corrigen con lentes, eso es muy importante. O sea, si uno tiene un trastorno visual y con los lentes se corrige, se acabó la historia, no tiene nada que ver con lo neurológico. Pero debe estar atento, todo aquello que dure más de 24 o 48 horas merece al menos la primera consulta. Y bueno, y si su neurólogo o su médico clínico le dice, mire, no pasa nada, no tiene nada, váyase a su casa, está muy bien. Y es preferible, como decía antes, pecar por exceso que en defecto. Absolutamente. El problema es que siempre cuando no se sabe qué sucede, uno dice, bueno, es estrés, estoy estresado, o es algo que me está pasando, sobre todo en esta época en donde estamos más encerrados que antes, y se nos pasan cosas por alto. Y llegamos tarde a la consulta, y cuando llegamos tarde a la consulta, eso no es bueno. La irreversibilidad es mucho más difícil. Eso, claro que sí. Nos queda poco tiempo, pero último, de lo último antes que me mate la producción es, ¿las personas inmunosuprimidas tienen que vacunarse con el COVID tranquilamente? ¿Es seguro? Todo el mundo debe vacunarse, incluso los que han tenido COVID.
La doctora Boloña lo dijo muy claramente, la vacunación es capital y el mejor consejo que le podemos dar es vacunarse, vacunarse, vacunarse y vacunarse. Las únicas vacunas que no pueden recibir pacientes inmunocomprometidos son vacunas a virus atenuados. Ninguna de las vacunas de COVID son a virus atenuado. De vuelta, ninguna de las vacunas para COVID son a virus atenuados. Son todos a virus inactivados o a componentes genéticos. Por ejemplo, la Sinopharm, que se nombró previamente, tiene una forma de manufacturación exactamente igual que la vacuna de la gripe, que nos damos todos los años. Entonces no hay ningún temor por el cual uno no deba vacunarse. Clarísimo. Doctor Jorge Correale, por eso les digo, es el mejor, el uno en la neuroinmunología. No hay alguien mejor que el doctor Correale, que ya vamos a llamarte nuevamente, Jorge, porque es muy importante. Tu claridad en el mensaje hace que la gente se saque las dudas y corramos el miedo, que en general no es un sentimiento que nos ayude. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo, Natalia. Chao, hasta luego. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Quédense ahí. Muy bien, ¿cómo los trata esta mañana? Quiero, mientras tanto, recordarles, recibimos a Cristina Cocconi porque vamos a hablar de grandes temas, que hay que tomar agüita. En invierno también, nuestro cuerpo lo necesita. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Nati, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos, muy bien el agua. Tomando agua, que vos siempre nos decís también, hay que tomar agua. Hoy vamos a hablar de temas muy puntuales, los dolores lumbares. ¿Quién no lo tiene? Sí, los dolores lumbares, que son dolores que nos limitan mucho, porque quien los sufre tiene graves problemas, puede llegar a tener hasta incluso hernias discales, o sea, es un cúmulo que se va haciendo de a poquito, empieza con una molestia y si uno no lo trata y no hace una buena prevención, podés llegar a tener después graves consecuencias. Claro, que te van a limitar hacer mucho. Más. Claro, te limitan se más, pero podemos hacer mucho. Fundamentalmente mantenerse y hacer prevención, y eso es trabajar los abdominales. Ahí estamos haciendo planchas. Justamente estas son un poquito más elevadas en cuanto a mayor fuerza hay que tener, porque estamos con apoyo de pies. Ahora estamos haciendo planchas laterales para trabajar los oblicuos, porque los abdominales son un corsé que naturalmente sostienen toda nuestra zona media. Fíjate que ahí voy a comenzar apoyando las rodillas. Y esa plancha es una plancha que viene mejor para la gente que recién comienza. Siempre manteniendo cerraditos los abdominales, como si tuvieses un cinturón que te queda chico, para proteger esa zona. Y ahí la plancha lateral con apoyo de rodillas también es más simple, permite que al ser una palanca más corta podamos tener más segura la zona lumbar. Y esa es adecuada para la gente que recién comienza a hacer planchas. Al sacar un apoyo y elevar una pierna, el trabajo es más intenso. Se puede hacer sin hacer todo eso, ¿no? Claro, si te vas animando, después progresás y empezás. Pero empezás con la rodilla, después con el lateral, apoyando la mitad, de como lo veíamos recién. Y eso ayuda siempre a la parte abdominal. ¿Por qué es importante fortalecer la parte abdominal para evitar los dolores lumbares? Porque es el centro de nuestro cuerpo. La zona abdominal es el centro de gravedad. Si esa zona no está fuerte, el solo hecho de estar sentados o de caminar y andar es mucho más peligroso para la persona que ya tiene una inflamación en la zona. Hablamos de la columna, ¿sí? Entre cada huesito de la columna hay un disco que va a amortiguar y va a proteger nuestra columna y todo el sistema nervioso que pasa por ahí. Si esa zona no tiene los espacios que tiene que tener y no hay una buena faja abdominal que nos sostenga, es donde vamos a empezar a tener problemas. Bien, y nunca es tarde para empezar, Cris, con estos ejercicios, porque siempre nos dice, ay, yo no arranqué antes y nunca hice ejercicios en mi vida. ¿Hay alguna limitante? No hay limitante, hay que empezar obviamente de a poco. Si nunca hice, tengo que tener a alguien que me aconseje, me ayude, ¿sí? Pero siempre lo ideal es prevenir. No esperar a tener el problema de salud, sino prevenir para no tenerlo.
Muy importante. @Cristina Coconi Estudio. Ahí, en la cuenta de Cristina, tienen un montón de recomendaciones, ejercicios y siempre con la atención permanente a responder a todos ustedes. @Cristina Coconi Estudio. Te siguen en Instagram y nosotros siempre te seguimos. La semana que viene nos vemos seguramente con más ejercicios. Así que ese dolor lumbar afuera, con estos ejercicios que hoy compartimos, afuera. Y si no lo tenés, prevenís. Afuera. Nos va a ayudar a prevenir, sí, totalmente. Beso grande, Cris. Que estés muy bien. Gracias, Nati. Nos vemos. Chau. Y pasamos de un tema a otro rápidamente. ¿Por qué? Porque la semana que viene la pantalla de la televisión pública va a estar vestida de los colores que más nos gustan, celestes y blancos. Nuestras selecciones van a estar participando de los Juegos Olímpicos. Y quién sabe todo lo que tenemos que tener en cuenta él. Juan Ballesteros, querido, ¿cómo te va, Juan? Hola, Nati. Un beso enorme para vos, para todo nuestro público de Quédate en casa. Qué alegría saber que se vienen los Juegos Olímpicos. Sí. Prepárate, recién veía los ejercicios que hay que hacer para mantener un poco de buena salud, ¿no? De prevenir o de recuperarse. Bueno, lo que vamos a ver es el máximo nivel de competencia, todo, por supuesto, regido por la pandemia, por el COVID que sigue azotando al mundo, y en este momento Tokio está declarado desde la semana pasada en zona de emergencia. Imagínate que dentro de ese contexto van a estar desarrollándose unos Juegos Olímpicos en donde no habrá público extranjero, por supuesto, y todavía hay dudas respecto del público local, que en principio estaba habilitado, y todo esto que está ocurriendo de alguna forma hace ver día a día qué es lo que va a ocurrir en esa ciudad. Allí dos cosas que me parece importante preguntarte, Juan. La primera, se espera una apertura divina con un montón de despliegue, pero sobre todo, ¿qué expectativas tenemos con nuestros representantes? Bueno, viste cómo es Argentina, ¿no? Siempre, si bien las expectativas son las de cada Juego Olímpico, de ir mejorando las marcas, acá cada atleta llega con su propia expectativa. Uno piensa en Paula Pareto, en Santiago Lange y Cecilia Carranza en la vela, Diego Pareto en judo, en la selección de básquet, en la selección de fútbol, en Leonas y Leones, como posibles candidatos a ganar medallas, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Otros atletas llegan con las ideas de mejorar sus marcas en atletismo, en natación, en distintas cuestiones, que capaz meterse ya en una final es un enorme logro. Por eso no hay que valorar solo lo que sea cuando se cuelga una medalla a un deportista. Y Argentina siempre hace un papel más que digno y destacado en los Juegos Olímpicos. Me da la sensación de que estos 150 atletas más o menos argentinos que van a estar llegando a Tokio van a hacer un muy buen torneo. Bueno, y nosotros vamos a poder palpitarlo en horario extendidísimo, Juan, en nuestra pantalla, para todo el país, estés donde estés. El viernes empezamos con la ceremonia inaugural. Y a partir de ahí, Nati, yo sé que vos descansás todos los días para despertarte temprano, para comenzar tu conducción en Quédate en casa, pero vas a tener que hacer un esfuerzo, porque sé que amás el deporte, y alrededor de las 22 y las 10, es decir, creo que Quédate en casa va un poquito más tarde. Pasamos al horario de las 11 desde el lunes, sí, 11, a las 11 vamos a estar. Perfecto, entonces, de entre las 22 y las 10 de la mañana aproximadamente durante 3 semanas, prendete con el deporte máximo, de lo que hablamos siempre, ¿no? En cada encuentro que tenemos. Sí. Terminan los Juegos Olímpicos y después vienen los Paralímpicos. Muchas historias de los chicos que repasamos en los últimos tiempos van a estar en Tokio también compitiendo. Vamos a estar atentísimos a todas esas historias que hemos compartido, porque siempre les decimos que el deporte es salud. Por supuesto, en este caso vamos a compartir el alto rendimiento, pero hay tantas historias de vida donde el deporte, más allá de la competencia, les ha permitido a tantas mujeres y tantos hombres reinventarse, ¿no? Y lograr estar representando ni más ni menos que a nuestro país. Así que te vamos a ver todo el tiempo y a toda la gente que está ahí del otro lado seguramente lo va a seguir, porque es importante también decir el esfuerzo que implica para un canal público de cubrir justamente los Juegos Olímpicos. No es algo menor y me parece que es un derecho muy interesante que nos permite compartir a todos los ciudadanos. Así que un placer, Juan. Jueves, viernes, arranca a fondo los Juegos Olímpicos. No vamos a estar nosotros porque la prioridad la tienen los Juegos, pero la semana próxima a las 11 estaremos aquí, por supuesto con vos, que nos vas a ayudar a ir compartiendo todos los días qué está pasando. Estamos preparando grandes historias olímpicas para compartir en nuestro programa, junto con vos, Nati, todas las historias que vayan pasando dentro de los Juegos, en unos Juegos que están bárbaros. Cada atleta que llega entre 6 y 8 horas para salir del aeropuerto
porque hay que hacerse los hisopados y los controles. Sí. Nada es normal en este mundo tras la pandemia o durante la pandemia, y por supuesto tampoco eso ocurre en Tokio con los juegos que ya se vienen y los compartimos en esta pantalla desde dentro de muy poquitos días. Un abrazo enorme, Juan. Estamos siempre en contacto para poder compartirlo con todos nuestros televidentes. Y nos despedimos con Juan Ballesteros, con todos ustedes. Nos reencontramos el próximo lunes a las 11 en punto, porque aquí vamos a estar en un nuevo horario olímpico, llamémosle, pero con toda la información que siempre queremos garantizarles a ustedes. Como cada día les digo, recuerden, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chau, chau.